para abordar esta situación de tensión que crece cada día por una posible invasión a Ucrania y las tensiones que se han generado entre Estados Unidos y Rusia. Vamos a poner bajo el contexto lo que ha sido noticia en estos últimos días para ver cómo ha ido evolucionando este tema. Recordemos que Estados Unidos dio la orden de retirar a su personal diplomático no esencial de la Embajada de Ucrania. Esto fue criticado por Rusia y a su vez Ucrania tachó esta decisión de prematura y de excesiva cautela, pero Estados Unidos puso a 8.500 soldados en alerta máxima para su despliegue con el fin de reforzar las fuerzas de la OTAN en Europa del Este. Mientras que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que hay una total unanimidad entre su postura y la de sus aliados europeos en cuanto a la concentración de tropas rusas en la frontera con Ucrania. Por su parte, Rusia tiene cerca de 100.000 soldados rusos que se encuentran maniobrando cerca de la frontera de su país vecino, mientras que la comunidad internacional está expectante a la próxima decisión que tome el Kremlin. Los analistas indican que la OTAN y la Unión Europea podrían verse afectados si llega a surgir un conflicto bélico en esta frontera, por lo que países como España ya han ofrecido refuerzos militares y se han trasladado incluso hasta las cercanías de Ucrania para profundizar en este tema. Para abordar y poner bajo el contexto todo lo que ha pasado, vamos a conversar con Andrés Servin, quien es analista internacional y nos puede explicar un poco en qué punto estamos. Buenos días, gracias por acompañarnos, por su tiempo valiosísimo. Sabemos que tiene muchas entrevistas el día de hoy, pero quisiera que compartiera con nuestra audiencia su visión, cuál es su análisis, en qué punto estamos en este momento. Recuerdo que la semana pasada analistas decían que no creían en una posible invasión. Ahora vemos que hay un despliegue de fuerzas militares y también de armamento por parte de Estados Unidos facilitándoselo a Ucrania. ¿Cómo ve usted este problema? Bueno, en primer lugar, yo creo que los canales de comunicación entre ambas partes, fundamentalmente entre Rusia y Estados Unidos, siguen abiertos y están previstas una serie de reuniones, entre otras cosas, una respuesta de Estados Unidos a los planteamientos por escrito que envió Rusia. Por ese lado seguimos con los canales abiertos, pero por otro lado hay una cosa que advirtió muy acertadamente el encargado de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, que no hay que entrar en pánico ni dar lugar a la histeria. Lo llamativo es que Estados Unidos hace esta señal de retirar parcialmente algunos de sus funcionarios de la embajada, algunos de sus aliados en el AUKUS, Gran Bretaña y Australia también, pero paradójicamente Europa se muestra muy reacia a hacer, la Unión Europea, a hacerlo, y hay diferencias muy marcadas, a lo cual se suma que en este momento, el día de mañana, va a haber una reunión específica con la mediación de Francia y posiblemente el presidente Macron entre Rusia y Ucrania para ir avanzando sobre el tema específicamente ucraniano. Y en esto yo diría que hay que mantener muy claras las diferencias entre lo que es la negociación entre Estados Unidos y Rusia, que además tiene otras connotaciones que tienen que ver con su papel en el sistema internacional y la estabilidad estratégica en el sistema internacional, y otra cosa es el tema específico de Ucrania, en donde Rusia lo que resiente no solamente es la presencia de la OTAN y eventualmente la incorporación eventual, insisto, de Ucrania en la OTAN, sino también el hecho de que no se hayan cumplido los acuerdos de Minsk 1 y 3 firmados en el 2014 y en el 2015 con respecto a cómo tratar a las repúblicas prorrusas en el marco de una reforma de carácter político en Ucrania. Sí, hoy estaba viendo algunos titulares que me llamaron la atención y que tenían que ver con el hecho de que Rusia ya no estaba a tiempo como para dar un paso atrás, ¿no? Como para retractarse en sus peticiones, porque ha avanzado mucho en esto de mantener su poderío en la frontera de Estados Unidos, de Ucrania, y dice que pudiese perder Putin la credibilidad. ¿Qué piensa usted? ¿Estamos todavía a tiempo de lograr una salida a través del diálogo, de las negociaciones diplomáticas? ¿Cómo lo ve? Yo veo que todavía los canales de comunicación, como decía al principio, están ahí presentes y es necesario tener en cuenta que esto va a continuar en términos del diálogo. Lo que pasa que la situación se presenta en una circunstancia en donde la administración Biden tiene dos problemas muy serios que afrontar y que es la oportunidad que ha aprovechado Putin. Por un lado, la debilidad política interna, con una situación irresuelta,
no solamente con los republicanos, sino parcialmente con la bancada demócrata en cuanto a cómo avanzar en este sentido, pero además la debilidad del sistema político como tal después de lo que sucedió en la transición de poder desde Trump a Biden, y en segundo lugar que para Estados Unidos la prioridad en términos de amenaza no era Rusia, sino era China. Y ahora está desviando toda su atención a un foco en Europa, un posible teatro de operaciones o un foco de conflicto, mientras que en el día de ayer justamente hubo una nueva incursión aérea de la República Popular China en espacio aéreo de Taiwán, que es un foco caliente en donde Estados Unidos debería estar concentrándose. ¿Qué representa todo este problema para Europa? ¿Cómo lo ve Europa? ¿Cómo se muestra? ¿Qué peligros pudiese suscitarse para Europa en caso de que se desarrolle esta invasión a Ucrania, la posible invasión? Lo que sucede con Europa es que Europa no es una sola, a pesar de la apariencia. Primero que hay intereses muy específicos de Alemania, que tiene un intercambio comercial muy importante con Rusia y que además tiene la expectativa de que se apruebe finalmente el funcionamiento del gasoducto Nord Stream 2, que es fundamental para su economía. Hay una situación similar por parte de Francia, que está dispuesta a mediar, pero también hay una parte de los miembros de la Unión Europea que tienen posiciones muy antirrusas, particularmente aquellos que han estado en la esfera de la Unión Soviética en su momento, caso Polonia y los países bálticos. Entonces, hay que diferenciar muy claramente estas posiciones dentro de la Unión Europea. Alemania, por ejemplo, dentro mismo de Alemania no hay una posición conjunta del nuevo gobierno con respecto a qué hacer con Rusia, y hay un gran debate sobre esto. Entonces, no es fácil pensar en la Unión Europea como un bloque monolítico que va a actuar frente a cualquier situación o a cualquier crisis que se produzca, a lo cual hay que añadir que también hay reticencia cargados por Estados Unidos en su decisión. Entonces, hay toda una serie de fricciones y tensiones internas dentro del mismo bloque occidental que hacen difícil una respuesta conjunta. Fíjense que las primeras conversaciones se dieron entre Rusia y Estados Unidos, Biden y Putin. Solo después fueron incorporando progresivamente a la Unión Europea, a la OTAN, e inclusive hubo una conversación de Biden con el presidente de Ucrania. Pero eso fue a posteriori. De manera tal que, como está planteado el cuadro, todo está concentrado en cómo van a avanzar en las conversaciones Estados Unidos y Rusia a un nivel más amplio, y en un nivel focal si va a haber algún tipo de avances mañana en la reunión que está promoviendo el presidente de Francia, Macron. Cuando uno lee los titulares, realmente los titulares de la prensa dan miedo con respecto a este tema, porque vemos la avanzada de los militares, lo que anuncia Estados Unidos, lo que anuncia España, por ejemplo, vemos el armamento, la potencia. Esto lo hacen como una medida para poner a Putin en un escenario de que lo piense bien antes de decidir una invasión a Ucrania. O sea, ¿usted cree que Mire, Putin realmente se vaya a arriesgar a una decisión que tiene tantas implicaciones desde el punto de vista mire, tácticas y estratégicas como esta? los costos políticos y económicos seguramente los está evaluando Putin y pueden ser muy altos, evidentemente. Pero esto es como una pelea de gallos. Cada uno de los gallos se encrespa, muestra las plumas, amenaza al otro, pero no se sabe si van a llegar a picotearse en algún momento. Entonces la gran pregunta es, y yo no tengo respuesta para eso, ¿va a haber un picoteo en términos de guerra? Bueno, todavía estamos en el ámbito de la diplomacia, mal que les pese mucho a mucha gente que está muy preocupada, desde luego, por todas estas señales que usted que usted marcaba y que son particularmente alarmantes, ¿no? Sí, nos pregunta un televidente si Angela Merkel siguiera en Alemania, ¿la mediación con Rusia se hubiese desarrollado de otra manera? Probablemente, porque no nos olvidemos que Alemania está con un gobierno recién instalado, que además es una coalición que tiene posiciones distintas, y probablemente si hubiera estado Angela Merkel hubiera desarrollado la relación y el diálogo con Rusia de una manera más eficiente, yo diría, porque en este momento lo que está pasando en Alemania, fíjese que hace 3 días renunció el jefe de la Armada alemana, sencillamente por hacer declaraciones en el sentido de que hay que dialogar con Rusia, acercarse a Rusia, porque la principal amenaza es China.
Y también sale como que China se pierde del foco, ¿no? Lo que estaba diciendo, ellos siguen haciendo ¿Eh? amenazas, siguen haciendo pruebas y parece que esta situación de tensión con Rusia de alguna manera le ha servido a China para seguir escalando en su poderío militar. Pero es que es muy sencillo. Estados Unidos está distraído en este momento con la situación en Ucrania y la tensión en Ucrania y en el este de Europa y está perdiendo de vista su principal escenario de prioridad en términos estratégicos, que es el Mar del Sur de la China, el Estrecho de Taiwán y lo que es el área del Indo-Pacífico. Brevemente, ya para cerrar, si usted pudiese darle una recomendación al presidente Biden, ¿cuál sería? Sigue hablando. Gracias por ponernos este tema bajo contexto. Muchísimas gracias. Estuvimos conversando con Bueno, Andrés Servin, muchas analista gracias a ustedes. internacional. Gracias por su visión, por su tiempo y seguiremos haciendo futuros contactos. Gracias, de verdad, porque nos ha puesto bajo el entendimiento de un tema tan complejo como este y que tiene tantas implicaciones.